Conclusiones. Henry Ramos Ayub aseguró que Carta Democrática Interamericana fue activada para Venezuela. Alerta, presidente Maduro asegura que enfrenta campaña comunicacional a nivel mundial. Sin excusas, Tomás Guanipa informó que el CNE debe activar de inmediato el siguiente paso hacia el referéndum revocatorio. Balance, al menos 95 muertes violentas se registraron durante el fin de semana en solo 7 estados del país. Siguiente paso, CNE constatará firmas validadas en 20 días hábiles. Tragedia, 17 militares murieron en un accidente de helicóptero ocurrido en una región montañosa de Colombia. Con buen ritmo, selección venezolana se muestra dominante en la segunda jornada del Sudamericano de baloncesto. Adelanto, Jesús el Chino Miranda compartió parte del nuevo tema Báilame. Con las miradas comprenderlo es práctico. Quiero mojarme con tus labios místicos. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a la presente emisión de Noticiero Venevisión. Jessica Brizuela y Gregorio Rojas Flores listos para llevarles las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo. Comenzamos. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, aseguró que la Carta Democrática Interamericana fue activada para Venezuela durante la última sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Manuel Covela nos tiene los detalles. El máximo representante del Parlamento calificó como un éxito la actuación de la delegación del Poder Legislativo ante el organismo hemisférico. Insistió en que el gobierno venezolano resultó derrotado en la jornada del pasado jueves, por lo que cuestionó que se haya atribuido el triunfo. El gobierno no quería que se realizara la sesión del 23 del Consejo Permanente y se realizó. No quería que se aprobara la agenda del orden del día de esa sesión y se aprobó. No querían que el secretario general Luis Almagro rindiera su informe y lo rindió. Y no querían que se activara la Carta Democrática Interamericana y quedó activada. Así que no entiendo por qué a su regreso a Venezuela, la canciller Delcy Rodríguez hubiese sido condecorada con no sé cuál orden de la Defensa Nacional. Si alguna condecoración habría de ponerle el gobierno a su regreso de esta catastrófica sesión para el gobierno venezolano, debe ser la orden de la gran torta u otra equivalente. Aseguró que fue él mismo quien decidió no intervenir en la sesión del Consejo Permanente para no entorpecer ni alargar su desarrollo. El diputado Luis Florido, por su parte, explicó que la aplicación de la Carta Democrática es un proceso que inició con la aprobación de la presentación del informe sobre la situación de Venezuela. La Carta Democrática, como ustedes saben, nació a la sombra del cierre del Parlamento peruano. Bueno, se vuelve a activar la Carta Democrática por lo que ha representado el desconocimiento del Parlamento venezolano y por lo que han representado las violaciones a los derechos humanos, la falta de medicamentos y alimentos y la falta de válvulas de escape en una sociedad que está a punto de reventar. Los parlamentarios se refirieron también al trato que recibieron de funcionarios del aeropuerto Caracas este sábado en su regreso al país. No les tenemos miedo, no nos van a intimidar, no nos van a aterrorizar. Y que tengan presente que cuando esto pase, que va a ser pronto, van a tener que responder a la justicia por sus malandanzas. Y muchos de ellos, si ponen un pie fuera de Venezuela, les van a pegar los ganchos. Sobre las gestiones para un diálogo, Henry Ramos Ayub señaló que la oposición no acepta ir más a República Dominicana. Propuso como escenarios la Organización de Estados Americanos y la propia Venezuela. Incluso ofreció los espacios del Palacio Federal Legislativo. Desde el Parlamento, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que la burguesía internacional pretende imponer un veto comunicacional contra su gobierno, refiriéndose al instrumento legal que regularía las cadenas de radio y televisión que se discuten en el Parlamento Nacional. Rafael Aníbal Camacho estuvo en el Teatro Teresa Carreño y nos tiene los detalles.
Afirmó el jefe del Estado que la mayoría opositora en la Asamblea Nacional tiene como objetivo censurarlo y sentenció que seguirá realizando cadenas de radio y televisión para exponer lo que a su juicio es la verdadera realidad del país. Por eso yo convoco estas cadenas nacionales por la verdad, contra la censura y contra el veto, y las voy a seguir convocando para que nuestro país tenga la información, la orientación, la moral, la fuerza de nuestro pueblo. Indicó el mandatario venezolano que el Parlamento pretende imponer un régimen de veto según su criterio para que no pueda contrarrestar la campaña mediática internacional que se lleva en su contra. Imponer un veto, una censura, el silencio. Por eso son tan locos y los bufetes de ricachones que le hacen las leyes a ellos, hacen esa ley loca, pretendida ley de veto burgués contra el presidente. Es una ley de veto, una ley de censura. Estas aseveraciones las emitió el primer mandatario nacional durante el Congreso de la Patria de los Comunicadores, donde ordenó que se publique el reglamento de la Ley de Comunicación Popular. El presidente Maduro aseguró que es necesaria una nueva política comunicacional para defender lo que a su juicio son los logros del Ejecutivo venezolano en el campo internacional y aprobó el desarrollo de la misión Robinson Digital, la cual se llevará a cabo en el entorno de las redes sociales. Desde el Teatro Teresa Carreño, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. Tomás Guanipa, secretario nacional de Primero Justicia, informó este lunes que el Consejo Nacional Electoral debe activar de inmediato el siguiente paso hacia el referéndum revocatorio sin que se utilicen 20 días como excusas. Carla Salcedo Flores nos cuenta más. El referéndum revocatorio, ni Nicolás Maduro, ni Tibisay Lucena, ni el alcalde perturbado van a poder evitarlo. Ese es un proceso que va porque el pueblo lo quiere y porque es la única salida pacífica y democrática que hay para el país. Si se dan cuenta, la semana pasada, todo lo que fue actuaciones de protestas en la calle bajaron mucho. ¿Por qué? Porque la gente sintió que al activarse el referéndum revocatorio se abrió una puerta para la esperanza y para el cambio en paz. Guanipa dijo que a pesar de los obstáculos que puso el ente electoral, la población salió a validar su firma para exigir la activación del referéndum revocatorio. Según Guanipa, desde el propio gobierno y personas relevantes dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela piden que Nicolás Maduro renuncie. ¿Quién podía imaginar a Juan Barreto decirle al presidente de la República que antes de evitar el referéndum revocatorio es mejor renunciar? Imagínense ustedes, ya voces tan importantes para el oficialismo y para el chavismo como el exalcalde mayor Juan Barreto pide al gobierno nacional que entienda que el referéndum revocatorio hay que hacerlo. Tomás Guanipa felicitó a los comunicadores sociales en su día. Sostiene que ejercer el periodismo en Venezuela se ha convertido en un riesgo para quienes día a día informan al país. Carla Salcedo Flores, Noticiero Venevisión. La rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tania de Amelio, informó que el organismo tomará 20 días hábiles para constatar firmas validadas. A través de su cuenta de Twitter, de Amelio señaló que de alcanzarse el 1% de manifestaciones de voluntad para la realización del referéndum revocatorio, la Mesa de la Unidad Democrática se legitimará como intermediario en el proceso. La rectora explicó que de cumplirse con el 1% requerido, la Comisión de Participación Política y Financiamiento emitirá la respectiva constancia al partido MUD. Además, agregó que de no cumplir con los requisitos se procederá a negar la legitimación. El coordinador de asuntos electorales de la Mesa de la Unidad Democrática ante el CNE, Vicente Bello, aseguró que, según los tiempos establecidos en el reglamento, la recolección del 20% debe realizarse en julio de este año. Maoli Aldana nos dice que Bello rechazó el reciente pronunciamiento de la rectora Tania Amelio. Nosotros consideramos que dan los tiempos para que eso se realice en el último fin de semana del mes de julio, el próximo mes de julio, porque el Consejo Nacional Electoral en su reglamento tiene establecido 15 días hábiles para ubicar esos centros de votación, los cuales existe suficiente lapso. A partir del día de hoy, cuando ya está constatado que tenemos más del 1%, Tania de Amelio nos tiene acostumbrados a adelantar opiniones personales de una rectora que es activista del PSUV. Esa es su opinión. En todo caso,
aun cuando se tome el 26 para dar su respuesta, le hemos ratificado, pues, ¿no? La cantidad ya está cuantificada de acuerdo al acta que nosotros tenemos en nuestro poder. Vicente Bello señaló que pese a los obstáculos, lograron validar más de 400.000 firmas y así duplicar la cantidad requerida para activar el referéndum revocatorio presidencial. Dijo que en los próximos días irán al Poder Electoral para formalizar la solicitud e indicó que para la próxima etapa pedirán la presencia de observadores internacionales de la OEA y UNASUR para evitar que se registren las mismas irregularidades que se presentaron durante la recolección del 1%. El acta firmada por funcionarios del Consejo Nacional Electoral con testigos del PSUV en representación de Maduro y con testigos de la MUD en representación nuestra da certeza de que existe más del 1%, por lo tanto ya la MUD está validada como intermediaria para la promoción del referendo revocatorio, independientemente de la opinión de Tania de Amelio e independientemente de la opinión del Consejo Nacional Electoral. Vicente Bello explicó que según el artículo 72 de la Constitución, para la recolección del 20% de las firmas, el CNE no podrá realizar este proceso de manera segmentada. También dijo que pedirán que la distribución de las máquinas se haga de acuerdo a la proporción del registro electoral. Maoli Aldana, Noticiero Venevisión. Jorge Rodríguez, jefe del PSUV en la Comisión para la Revisión de las Firmas para solicitar la activación del referéndum revocatorio presidencial, aseguró que la Mesa de la Unidad Democrática cometió fraude y estafa porque en 5 días se validaron 396.000 voluntades en lugar de 1.300.000. Diana Vázquez nos tiene los detalles. Rodríguez calificó de falsas las acusaciones de dirigentes opositores sobre intimidaciones por parte de grupos oficialistas y de una presunta bomba lacrimógena lanzada en un centro de validación en Macarao para sabotear el proceso. Ellos tenían 300 máquinas en más de 100 municipios por 5 días, por 8 horas. No llegaron ni siquiera al promedio de su propia recolección en 14 de los 24 estados. Por todos lados los números son devastadores para ellos. No pudieron ni siquiera montar lo que querían montar, que el último día que querían hacer, después que el CNE cerrara, ellos querían montar situaciones de violencia en Bolívar, en Caracas, en Aragua, en Nueva Esparta, y no pudieron. También denunció que si la MUD es autorizada como organización política para activar el referéndum revocatorio presidencial, debe reunir el 20% del padrón electoral, equivalente a 4 millones de firmas en un día. A la organización que el Consejo Nacional Electoral decida, en el caso de que cumplieran con los requisitos, pues nosotros vamos a exigir que así como el presidente Nicolás Maduro fue electo en un día, la recolección de firmas se haga en un día. El jefe del PSUV en la Comisión para la Revisión de las Firmas dijo que pedirá al Consejo Nacional Electoral que extienda el proceso de exclusión de rúbricas para quienes deseen hacerlo en los 335 municipios del país. Jorge Rodríguez anunció que este martes se activarán 24 comités estadales para las personas a quienes presuntamente se les haya usurpado la identidad y luego llevarán estas denuncias ante los tribunales del país. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. Este fin de semana largo fueron ingresados 54 cadáveres a la morgue de Bellomonte. Entre los casos está el homicidio de un hombre que se resistió al robo de su residencia. Fabiola Yaquinto nos cuenta más. José Lisandro Lucero Muñoz, de 56 años, fue asesinado a tiros por resistirse al robo de su vivienda. El suceso ocurrió en el sector El Mirador de la parroquia 23 de enero. 20 hombres forzaron la reja, ingresaron a su casa, se robaron enseres, electrodomésticos y comida. La víctima recibió 20 impactos de bala. Que ingresaron a la vivienda, rompieron las rejas y eso, ingresaron a la vivienda y lo encañonaron a él y eso, y diciendo que venían a robar, pues, y cuando comenzaron a robar, mi hermano puso resistencia y lo balacearon. ¿Cuántos impactos de bala recibió? Más o menos como 20 impactos de bala. ¿Cuántos sujetos ingresan a la vivienda? Más o menos como 20 sujetos todos armados. El comerciante Joan Andrade, de 21 años, recibió 2 disparos que le propinaron delincuentes para robarle la moto. La víctima salió con su pareja para comprar un repuesto y fue interceptado por 2 motorizados en la vía que conduce a Santa Teresa del Tuy. Al negarse a entregar la motocicleta, le dispararon. Él fue, en verdad, a comprar una tripa, salió con su señora. Y cuando venían, bueno, lo agarraron y le hicieron lo que le hicieron. ¿Qué le hicieron, señor? Bueno, lo robaron y lo mataron, pues.
¿Cuántos impactos de bala recibió? Me dijo el tío ahorita que fueron 2. Se hablaba primero y el tío me confirmó hace rato que eran 2 disparos en el área del pecho. Durante este fin de semana, los móviles más recurrentes fueron la muerte por encargo y la resistencia al robo. Desde la morgue de Bellomonte, Fabiola Yaquinto, Noticiero Venevisión. En el estado Zulia, al menos 15 personas murieron en distintos hechos violentos ocurridos durante este fin de semana. José Leonardo Nava nos dice que entre los casos se contabiliza un sicariato cometido en contra de un dirigente político de la Cañada de Urdaneta. De 6 disparos fue asesinado Juan José Márquez Badel, coordinador regional del movimiento Che Guevara, cuando llegaba al comando político ubicado en la vía principal del sector El Rosado, del municipio de la Cañada de Urdaneta. La víctima, luego de bajar de su vehículo e ingresar a la sede, fue sorprendido por 2 sujetos, quienes luego de una discusión le dispararon. Un muchacho querido aquí en la Cañada, muy querido por nosotros. ¿No tenía problemas con nadie? No, no tenía problemas con nadie. Un muchacho sano, un muchacho bueno, de muy buen corazón. Funcionarios de la División de Homicidios de la Policía Científica acudieron al sitio y las primeras investigaciones revelan que se trata de un crimen por encargo, que en principio iría en contra de Adán Melián, dirigente revolucionario que se encontraba dentro del comando político y que en varias oportunidades habría sido víctima de atentados. En otro hecho, Giancarlos Barroso, de 22 años, alias Orejita, murió al enfrentarse a una comisión de Polisur en el sector Negro Primero del municipio de San Francisco. El mismo sería presuntamente responsable de varios homicidios y de liderar una banda que se dedica al robo y hurto de vehículos. La seguridad es difícil aquí, más que todo en moto, amigo. Mucha gente en moto todo el día, en la noche, en la madrugada. Y tenemos miedo de abrir. Tenemos miedo de abrir eso, porque no hay la seguridad. ¿Y de noche? De noche es peor, y ahora con estos apagones, más todavía. ¿Les afectan los apagones? Sí, los afectan. Y queda solo esto. En otro hecho violento ocurrido durante este fin de semana, una mujer murió al recibir 2 disparos en la cabeza cuando salía de una farmacia en el sector Valle Claro del municipio de Maracaibo y fue sorprendida por 2 delincuentes quienes la despojaron de su camioneta. Su madre intentó ayudarla y también recibió un impacto de bala a la altura del abdomen. Actualmente su estado de salud es delicado. En el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. 14 muertes violentas se registraron este fin de semana en el estado Carabobo. Entre las víctimas está un joven de 25 años, identificado como Wilmer Rodríguez, quien fue localizado en un canal del barrio Antonio José de Sucre, en la zona sur de Valencia, con 2 disparos en la cabeza. Enemigo no tenía, para decir que tenía algún enemigo. Lo único que le puedo decir, pues, que los que estaban alrededor de ahí, de los lados del Plaza de Toro, porque eso ocasionó en el Plaza de Toro, llegó un carro sin placa, se bajaron tres tipos armados y lo montaron en el carro. En el municipio de Libertador, el conductor Carlos Obispo, de 49 años, fue asesinado en el interior de su vivienda, supuestamente para robarlo. Llegó a su casa, pues, como cualquier persona en su casa, seguro consiguió los malandros ahí, lo estaban esperando y le robaron el carro. Es la información que tenemos hasta ahorita. ¿Y qué pasó con el carro? El carro lo consiguieron, al parecer, desvalijado en la zona del Country Club. 8 de los 14 homicidios registrados este fin de semana fueron en Valencia. Le sigue Libertador con 3, Diego Ibarra con 2 y Guacara con 1. En el estado Guárico fue asesinado junto a su pareja el exdiputado del PSV, Ramón Barreto. Eliezer Hernández nos cuenta. El hecho se registró en el sector Palomares de la población de Calabozo, municipio Miranda, cuando las víctimas llegaban en horas de la noche a su residencia y aparentemente fueron interceptados por 2 motorizados que abrieron fuego en su contra, causando que el vehículo chocara contra una roca al perder el control. Y fue entonces cuando le propinaron varios impactos de bala con armas largas. Sus familiares exigen justicia. Nada, hermano, averiguaciones simplemente a espera de que tengamos algún tipo de respuesta de algún ente que nos diga algo, que no sé si se podrá servir ya de consuelo, porque como todos saben, ya la pérdida está y con eso no vamos a reponer nada. Barreto en la actualidad pertenecía a la dirección municipal del Partido Socialista Unido de Venezuela. Además era el coordinador de la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Sus compañeros aseguran que tenía una ejemplar carrera política. Viene del MBR, fue legislador acompañando al equipo de gobierno de nuestro querido y recordado eterno gobernador de Guárico, William Lara. Ese fue nuestro amigo Barreto y es y seguirá siendo.
Además de este caso, otras 6 personas perdieron la vida durante el reciente fin de semana, para sumar un total de 8 víctimas de hechos de violencia registrados en la entidad. Desde el estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. En la calle El Retiro del sector Los Mesones de Barcelona, estado Anzoátegui, fue hallado el cuerpo de una joven enterrado en el patio de una vivienda con varias heridas de arma blanca. Nina Martínez nos tiene la información. El cuerpo de Ángeles Aymed Muñoz, de 18 años, fue hallado maniatado con cables y con varios signos de violencia, enterrado aproximadamente a 1 metro de profundidad en el patio de la vivienda de su pareja. Extraoficialmente se pudo conocer que Ángeles Muñoz se encontraba compartiendo con su concubino cuando presuntamente tuvieron una discusión y este la atacó varias veces con un arma blanca, para luego sepultarla en el jardín de su casa ubicada en el sector Los Mesones de Barcelona. Los familiares del agresor manifestaron que éste le había confesado a su padre que había asesinado a su pareja y luego la había enterrado, por lo que luego de enterarse del delito del joven fueron y cavaron hasta dar con el cuerpo de Muñoz. En el estado de Anzoátegui ya son más de 5 muertes por violencia de género que se registran en lo que va del año 2016. Desde el estado de Anzoátegui, Nina Martínez, Noticiero Venevisión. En Cojedes, al menos 3 personas murieron de forma violenta durante el fin de semana. Entre los sucesos está el de un presunto delincuente que cayó muerto por funcionarios de la Policía Municipal cuando intentaba cometer un robo en un local comercial. El hombre quedó identificado como Richard Antonio Ávila, quien al parecer fue sorprendido por funcionarios del organismo de seguridad cuando junto a otro sujeto intentaban despojar de sus pertenencias al propietario de un comercio ubicado en pleno centro de Tinaquillo. Se conoció que en el lugar se generó una balacera donde Ávila resultó gravemente herido, por lo que fue trasladado hasta el hospital Joaquina de Rotondaro, donde ingresó sin signos vitales. Según la versión policial, el otro sujeto se escapó. Y en otro hecho ocurrido en el sector El Retazo de San Carlos, un joven de 19 años identificado como Emmanuel Felipe López fue asesinado por sujetos desconocidos que lo interceptaron y le propinaron un disparo en la cabeza. En el estado Sucre, 2 personas fueron detenidas por el asesinato de la periodista Erika Ares Luic y su pareja. Policialmente resuelto se encuentra el asesinato de Erika Ares Luic, de 45 años, y del comerciante Kumar Prasad Bhatt, de 41, quienes fueron hallados sepultados en su residencia del sector Tres Picos en Cumaná. Por el caso se encuentran detenidas 2 personas y una prófuga de la justicia. Fuentes policiales informaron que por este caso se maneja como móvil el robo. La pareja, que se encontraba desaparecida desde el pasado domingo, fue despojada de su vehículo y dinero en efectivo. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de Sucre se encuentra trabajando para cerrar el caso. En Táchira, un operador de la alcaldía del municipio Torbes murió aplastado por una máquina cuando realizaba labores de remoción en el vertedero de basura de San Josecito. Mariné Glot nos tiene los detalles. Marco Ramírez, de 41 años, laboraba en la alcaldía de Torbes. Denunciaron las autoridades locales que por el colapso de la terraza principal del vertedero de San Josecito, la víctima resbaló cayendo debajo de la máquina compactadora. Esos accidentes no llegasen a ocurrir si aquí el Ministerio del Ambiente de una vez por todas asume su responsabilidad de hacer un saneamiento ambiental, porque aquí se robaron 12 millones de dólares que destinó el Banco Interamericano de Desarrollo para el saneamiento ambiental. Pero como a nadie le importa, porque no hay un gobernante que le importa, nosotros tenemos 33 años recibiendo más de 250 millones de kilos de basura. Según el alcalde Maldonado, 1.300 toneladas de basura son depositadas a diario en el vertedero, poniendo en riesgo a 40.000 habitantes. Durante varios años ha exigido el saneamiento del lugar, pero no ha sido atendido. También denunció el alcalde de Torbes que unas 5.200 personas han resultado con infecciones debido a la contaminación generada por el vertedero de San Josecito. En Táchira, Mariné Glot, Noticiero Venevisión. Precisamente en Táchira, las lluvias del fin de semana dejaron 3 familias damnificadas, 6 viviendas y varias poblaciones incomunicadas. De las viviendas con colapso parcial, 3 están ubicadas en el sector La Palmita de Torbes. Protección Civil Municipal registró un lesionado. En total, son 11 sectores afectados por lluvias en esa jurisdicción. Un árbol que cayó encima de una vivienda que dejó una dama de la tercera edad lesionada con un traumatismo, pero inmediatamente fue atendida por una comisión de rescate nuestra y evacuada por nuestro equipo de atención prehospitalaria de la institución de Protección Civil Torbes. Hemos tenido derrumbes en lo que es la carretera vieja del municipio de Torbes, conocido como La Palmita. Hemos tenido deslizamientos, hemos tenido caída de árboles.
Earle Herrera, diputado ante la Asamblea Nacional por el Bloque de la Patria, aseguró que el informe presentado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para activar la Carta Democrática en Venezuela fue engavetado y la oposición fue derrotada. Ese informe ciertamente fue engavetado, ese es el titular. La reunión terminó sin ninguna conclusión y a nadie se le ocurrió pedir la aplicación de la Carta Democrática, tanto Ramos Alú como los sectores que quieren la intervención de Venezuela, que no seamos nosotros los venezolanos los que resolvamos nuestra situación, pues sufrieron una derrota aplastante en la Organización de Estados Americanos. Herrera se refirió a la visita de Thomas Shannon a Venezuela y también aseguró que eso son necesarias ciertas condiciones para lograr el diálogo entre el gobierno y la oposición. La agenda no la impone una sola parte cuando se va a dialogar. La agenda la hacen las dos partes y cuando hay sectores de buena voluntad o mediadores o como se le quiera llamar, participan en esa situación sin condiciones previas. Que haya venido Thomas Shannon es establecer un canal directo, porque la oposición va a hablar con ellos y a recibir órdenes. Ahora vino él personalmente. Bueno, estamos hablando directamente con el jefe de la oposición, eso es bueno. Con respecto a las agresiones a periodistas, precisó que han sido casos que no forman parte de una política de Estado. El diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, Williams Dávila, señaló que el gobierno nacional sufrió una derrota en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Más del 70% de los Estados miembros de la OEA votaron en contra de la propuesta del régimen de Maduro. Dicho en otras palabras, una derrota total y una victoria plena del mundo democrático. Williams Dávila agregó que la posición del Consejo Permanente de la OEA ratifica el carácter democrático del continente americano. William Castillo, presidente general de CONATEL, afirmó que Venezuela es uno de los países con mayor libertad de expresión. A su juicio, hay una campaña de desinformación que busca satanizar la actuación del gobierno nacional. Castillo aseguró que CONATEL no censura ningún medio de comunicación por motivos injustificados. Dijo que solo aplican sanciones cuando encuentran alguna irregularidad conforme a la ley. Sin duda es uno de los países con mayores niveles de libertad de expresión. Las cifras y los hechos hablan por sí solos. Hoy en Venezuela 67 de cada 100 radios están en manos del sector privado, de concesiones y habilitaciones de radio. La radio en la televisión privada controla casi el 80% del espectro radioeléctrico. Es decir, el sector privado tiene en Venezuela el control fundamental de la masa de comunicación que hay. El Estado lo que hace es regular y esa regulación es satanizada, es criticada y es mediante campañas de desinformación tratada de posicionar como un control de censura, como un control que viola la libertad de expresión, cuando lo que se está es defendiendo el derecho de la gente a tener información veraz y oportuna. Castillo acusó a la mayoría opositora en la Asamblea Nacional de pretender eliminar la democratización de los medios con la reforma a la ley de telecomunicaciones. El venezolano con mucha claridad busca reprivatizar el espectro radioeléctrico para volver a controlar los medios radioeléctricos desde el sector privado y quebrar todo el esfuerzo legislativo, todo el esfuerzo normativo, todo el esfuerzo de democratización. Ahí se está hablando prácticamente de eliminar los medios comunitarios. Ahí se prácticamente, con otra ley, la llamada que ellos llaman ley anticadena, se está buscando censurar al presidente de la República, es decir, cuántos minutos debe hablar el presidente en cadena. Continúa el programa de visitas a la sede de la Asamblea Nacional. En esta ocasión, estudiantes de la Universidad Católica Santa Rosa y de distintos colegios del país conocieron las instalaciones del Parlamento. La sede del Poder Legislativo contabiliza 12.000 visitas guiadas por parte de universitarios, dirigentes estudiantiles y público en general que conocen los salones emblemáticos como el de los escudos, tríptico y elíptico, protocolar y de sesiones del Parlamento. Vienen felices, se sienten como en su casa, además vienen encantados porque hoy lo recibieron varios diputados, ¿no? Que no es usual por la labor parlamentaria que estos diputados tienen. Sin embargo, hoy pues se vinieron tempranito porque querían saludar a los estudiantes. Aquí hay niños que incluso están con muchos problemas y dicen que sus mamás no consiguen comida, que sus mamás no consiguen medicamentos, que los ayuden, y tú ves que los diputados pues están aquí para servirles, les dan respuesta. Diana D'Agostino también aprovechó la oportunidad para felicitar a los periodistas en su día por su labor en defensa de la libertad de expresión sin discriminación.
Aprovecho que están aquí Venevisión para enviarle un abrazo a todos los periodistas en su día, hombres y mujeres que se levantan luchando en medio de tantos obstáculos para traernos información y en medio de un país en donde cada día tenemos menos libertad de expresión. El programa de visitas guiadas de la Asamblea Nacional iniciará su temporada vacacional el próximo 15 de julio con 1.500 niños, hijos de los trabajadores del Parlamento. El ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay, Rodolfo Nin Noboa, confirmó que Venezuela recibirá la presidencia pro tempore del Mercosur en una cumbre de cancilleres y no de jefes de estados. Noboa señaló que no habrá una asamblea de mandatarios debido a las condiciones políticas que viven algunos países miembros del bloque como Venezuela y Brasil. El funcionario afirmó que el traspaso de la jefatura al cual actualmente ostenta Uruguay se llevará a cabo el próximo mes de julio. En Colombia, 17 militares murieron en un accidente de helicóptero ocurrido en una región montañosa del país vecino. Se presume que el siniestro fue ocasionado por malas condiciones del clima. La aeronave modelo Mi-17 de fabricación rusa desapareció el pasado domingo cuando volaba desde la localidad de Quibdó, capital del departamento del Chocó, hasta la base militar de Tolemaida. Autoridades del ejército iniciaron las tareas de investigación para determinar las causas del hecho. En agosto de 2015, otros 16 uniformados perecieron en la misma zona al estrellarse un helicóptero Black Hawk en el que participaba en un operativo antinarcóticos. Bien amigos, vamos a hacer una pausa, pero no se aparten. Ya regresamos con más información en Noticiero Venevisión. Noticiero Venevisión, información justa y balanceada. Continuamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo entrega del Premio Nacional de Periodismo 2016 desde el Palacio de Miraflores, donde pidió formar un nuevo sistema comunicacional que resalte los aspectos positivos del país. Venezuela necesita un nuevo modelo comunicacional que resalte lo afirmativo venezolano, lo afirmativo histórico, lo afirmativo cultural, que resalte nuestra identidad, que sepa conocer, reconocer y estimular lo bueno que somos los venezolanos, lo bueno que hacemos todos los días en el campo de la economía, en el campo de la cultura, del deporte, lo trabajador que es nuestro pueblo, lo disciplinado que es nuestro pueblo. El mandatario nacional afirmó que el nuevo sistema comunicacional servirá para derrotar la guerra no convencional, pues a su juicio actualmente hay un periodismo que no dialoga, sino que asume el papel de destruir la paz. El gobernador del estado Lara, Henry Falcón, calificó de positiva la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos sobre la situación del país. Aseguró que es importante ampliar las condiciones del diálogo. Laura Suárez con la información. Aspira a que en las propuestas de diálogo se puedan incluir más personas influyentes que generen confianza para ambas partes. La que puedan haber o pueda también entenderse el país y el Ejecutivo Nacional con otros actores que no necesariamente tienen que ser los que hoy forman parte de la intermediación internacional. Durante el acto del Día del Periodista expresó que las condiciones en las que se ejerce el periodismo en Venezuela no son fáciles, aunque puntualizó su trabajo será fundamental en el futuro del país. El periodismo venezolano va a ser una vanguardia importante en el nuevo modelo que se va a construir en Venezuela en razón de las grandes expectativas que tiene la mayoría de la población. Yo les digo a las generaciones futuras, porque no es solamente el ejercicio del periodismo, se trata de todas las profesiones y fundamentalmente esa generación de jóvenes emergentes que deben recibir en sus hombros una gran responsabilidad del país, pero que se les niegan muchas cosas. Lamentó que profesionales de la comunicación social emigren a otras latitudes en busca de garantías laborales y sociales. Desde el Estado Lara, en alianza con Promar Televisión, Laura Suárez, en Noticiero Venevisión. El gobernador encargado de Anzoátegui, Nelson Moreno, informó que miembros de los 617 comités locales de abastecimiento y producción se han activado casa por casa para la entrega directa de rubros alimenticios. Moreno informó que estiman visitar 86.000 viviendas para la entrega de rubros como harina de maíz precocida, leche en polvo, aceite, entre otros.
Precisó que a través de estas acciones se han distribuido un promedio de 652 toneladas de alimento en las últimas 2 semanas. El Ejecutivo Estatal mencionó que los principales establecimientos comerciales de venta de alimentos se mantienen resguardados y fiscalizados por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, de la Policía de la entidad, para mantener el orden público. El político venezolano Eduardo Fernández aseguró que es importante cualquier tipo de ayuda internacional que se pueda presentar, pero que somos los venezolanos los que debemos resolver la crisis que vive el país. Nada exime a los venezolanos de asumir la responsabilidad de mejorar la situación económica y la situación social, porque los ciudadanos venezolanos son los que están sufriendo esa situación. Hay mucha gente que ya empieza a padecer hambre. Hay mucha gente que sufre los rigores del desabastecimiento. Fernández sostuvo que el gobierno debe empezar por sincerar la realidad económica del país para combatir la inflación y el desabastecimiento. Y el gobierno, en lugar de pelear con el señor Almagro y en lugar de pelear con todo el mundo y decirle a todo el mundo que la inflación no existe, debe reconocer que existe inflación y que la única manera de combatir la inflación es llenar los anaqueles en los mercados. Si tú produces mucho, si tú llenas los mercados de productos, si tú llegas al mercado y encuentras montones de arroz, el precio del arroz baja. A su juicio, el gobierno se ha tardado mucho en tomar medidas efectivas. Instó a promover inversiones y generar confianza a los empresarios. Este lunes fue publicado en Gaceta Oficial la prórroga del horario especial para los trabajadores de la administración pública debido al plan de racionamiento eléctrico implementado por el gobierno. El texto especifica que el horario será de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde y se aplicará hasta el viernes 8 de julio. La decisión, establecida en el decreto 2352 de fecha 10 de junio de 2016, fue dictada por el Ejecutivo a propósito del aumento del nivel de agua del embalse del Guri en el estado Bolívar. A propósito del Día del Periodista, Tomás Guanipa, presidente de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, exigió respeto a la labor de los profesionales de la comunicación, así como el derecho a la libertad de expresión. Guanipa aseguró que pese a las dificultades que tienen los comunicadores para ejercer su profesión en Venezuela, ante las continuas persecuciones por parte del gobierno nacional, logran informar con veracidad y responsabilidad. Un país donde todo el mundo pueda opinar, donde los periodistas puedan trabajar, donde puedan informar y donde nunca más se les persigue. Periodistas presos, periodistas agredidos, golpeados, son cosas que nosotros no podemos seguir viendo en un país que se llame democrático. La democracia, sin el libre ejercicio del periodismo y la libertad de expresión, no es más que una entelequia. El parlamentario destacó que desde la comisión que preside velará porque se dignifique la labor de los periodistas que sean perseguidos políticamente por informar la verdad. La Gobernación de Carabobo, a través del Instituto Autónomo del Sistema Integrado de Emergencias, atendió la contingencia generada por las precipitaciones registradas el pasado fin de semana. La situación afectó a urbanismo de los municipios Valencia y Naguanagua, con la caída de árboles, así lo informó Juan Carlos Vitas, presidente del Sistema Integrado de Emergencias. Desde el Sistema Integrado de Emergencia queremos hacer un llamado a los alcaldes del municipio Valencia, del municipio Naguanagua, para hacer las respectivas inspecciones con respecto a los árboles y sus podas en cada uno de los sectores. El representante del Ejecutivo Regional comentó que tras las precipitaciones se reportaron daños estructurales en 5 viviendas, incluido el fallecimiento de una dama de 38 años luego de que un árbol cayera sobre su vivienda ubicada en el sector Los Mangos de Naguanagua. Según el presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, en la actualidad el 90% de las empresas están trabajando con al 20% de su capacidad productiva por falta de materia prima y repuestos para la maquinaria de producción. Zulimar Dudamel nos amplía detalles. El representante de Fedecámaras aseveró que el motivo de la caída económica en Venezuela es porque el sector empresarial redujo sus operaciones en un 80% y no por el descontrol de la distribución de alimentos como lo hace ver el gobierno.
Por ello, resaltó la importancia de ir a un diálogo que les permita llegar a un acuerdo y así conseguir un nuevo modelo económico que enrumbe al país. Hasta tanto en cuanto no tengamos un sistema que realmente permita aumentar los volúmenes de producción, hasta tanto en cuanto el gobierno nacional no se dé cuenta que el tema no tiene nada que ver con la distribución. El gobierno insiste que el problema es atacar la distribución y controlar la distribución, y nosotros tenemos que seguirle insistiendo al gobierno que el tema es el volumen de producción. Afirma que en la actualidad el 27% de la población de bajos recursos tiene mala alimentación por no contar con la adquisición de los productos de la cesta básica. Las palabras las ofreció Martínez durante el inicio de la 72ª Asamblea Anual de Fedecámaras, donde hicieron entrega de reconocimientos a destacados empresarios venezolanos por su aporte a Venezuela. Si no incentivamos la competencia sana de los ciclos virtuosos de la producción del país, va a ser difícil que los venezolanos volvamos a rescatar el poder real y todo lo que tiene que ver ese nivel de satisfacción de todas las necesidades de los venezolanos. Según criterio del presidente de Fedecámaras, el gobierno debe erradicar las medidas económicas implementadas y entender que la empresa privada es la clave para la reconstrucción de la economía en el país. Desde la sede de Fedecámaras, Zulimar Dudamel, Noticiero Venevisión. Bien amigos, vamos a hacer una pequeña pausa. Ya regresamos con más información. El paciente Germán Enríquez necesita con urgencia los medicamentos que aparecen en pantalla. Por favor, comunicarse al número telefónico 0412-973-5125. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos con más información. El Partido Social Cristiano COPEI hizo un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que respeten la meritocracia dentro de esta institución. Lorenzo Tovar, en nombre de la Directiva Nacional de la organización, asegura que en los próximos días se llevarán a cabo los ascensos militares y esto debe hacerse respetando el profesionalismo y no lealtades políticas. La meritocracia, el profesionalismo impere a la hora de los ascensos militares, se sobreponga sobre el tema de la incondicionalidad ideológica y de los afectos personales. Creemos que es necesario reorientar todo lo que significa pues, la parte de los ascensos militares y buscar un mecanismo donde se tome en consideración, por supuesto, el profesionalismo, la trayectoria, el mérito del miembro de la Fuerza Armada y no la carga ideológica que siempre se le pone y los afectos personales a todos estos procedimientos de ascenso. Lorenzo Tovar felicitó a los venezolanos por las muestras de civismo y democracia que dieron al salir a validar sus firmas para activar el referéndum revocatorio. San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da. Así cantan los habitantes de la costa venezolana desde el 23 de junio hasta el 24 para celebrar el nacimiento de San Juan Bautista, que dura poco más de 24 horas y une a toda la población. Lisette González de Venevisión Continental nos tiene los detalles. El frenesí de los tambores marcan las fiestas de San Juan Bautista en las costas venezolanas, fecha en la que cierra el ciclo de verano. Las características de la celebración varían acorde a cada población, pero la cohesión son los repiques de tambor. San Juan es una devoción, la devoción del pueblo, la devoción de los pobres. ¿Qué le pide en este momento para Venezuela? Bueno, le pido que tengamos fortaleza, que sigamos trabajando, le pedimos que seamos productivos. ¿Cómo podemos ser prósperos? Bueno, produciendo con la capacidad creativa que tiene el venezolano. Una procesión recorre el pueblo y rinde a viva voz homenaje a San Juan, el santo, que todo lo tiene y todo lo da. Salud, yo lo que le pido es salud para mí y para mi familia. Que haya mucha unión, mucha alegría, que se calme todo esto, este rencor que hay entre hermanos uno contra el otro. Una tradición milenaria que se repite año a año.
y que nos reencuentra con las raíces de las costas venezolanas. En Aiguatá, Lisette González, Venevisión Continental, para Venevisión. En España, el presidente en funciones y líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, iniciará conversaciones con las fracciones políticas del país, luego de obtener la victoria en los comicios del pasado domingo. El Partido Popular logró obtener 137 escaños tras las votaciones. Sin embargo, no son suficientes para lograr la mayoría absoluta, que se ubica en 176 curules. Por tanto, el mandatario ofreció una mesa de diálogo para intentar formar un gobierno estable, el cual a su juicio podría formarse en menos de un mes. En Reino Unido, el primer ministro David Cameron descartó que se realice un segundo referéndum sobre el Brexit, al considerar que los ciudadanos ya votaron por un resultado definitivo a favor de la salida de la Unión Europea. Cerramos en Singapur, donde un avión con ruta hacia la ciudad de Milán se incendió poco después de aterrizar de urgencia en ese país asiático. Autoridades indicaron que la aeronave tuvo un problema de aceite en el motor. No se reportaron heridos. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y ya venimos con mucha más información, así que no se aparten. Ya regresamos. La paciente de quimioterapia Livia Forero necesita con carácter de urgencia los medicamentos que ve en pantalla. Favor comunicarse al número telefónico 0424-937-9280. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigos, muy buenas noches para todos. Yo soy Federica Guzmán y desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y comencemos con nuestro querido Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, y la llegada de su cuarto hijo. El cantautor venezolano compartió con todos sus seguidores los momentos antes del nacimiento de su cuarto hijo varón. Nacho publicó a través de su cuenta de Instagram varios videos donde aparece él junto a su esposa en la clínica minutos antes de la labor de parto. Finalmente colgó una imagen que decía rosado, pelo malo y saludable, gracias a Dios. Las diferentes publicaciones se han vuelto viral y cuentan con miles de likes, reproducciones y comentarios de felicitaciones para el artista. Y el Chino compartió parte del nuevo tema Báilame. Jesús Chino Miranda ofreció un fragmento a capela de su nueva canción de la que se espera un videoclip. El cantante venezolano hizo la publicación a través de sus cuentas en redes sociales y aseguró que falta muy poco para poder disfrutar el tema Báilame. Cuenta con la participación de Nacho y el boricua Marc Anthony, por lo que promete ser un éxito seguro. Y seguimos con las noticias del caso de Prince, porque se llevará a cabo una audiencia para determinar quiénes serán los herederos. En las próximas horas se realizará una audiencia en Minnesota sobre la herencia de Prince. Se prevé que se determine quiénes pueden reclamar una parte de los bienes. Aún no se ha encontrado el testamento del artista, tampoco se le conoció hijos y sus padres murieron, por lo cual su única hermana y al menos 5 hermanastros, junto a un grupo de personas que afirman ser sus parientes, son quienes se reclaman la herencia. Y 50 Cent fue arrestado por indecente. El rapero estadounidense y uno de sus acompañantes fueron arrestados y acusados de usar palabras indecentes durante su concierto en un festival de música, informó la policía este domingo. La policía local agregó en un comunicado que fueron puestos en libertad bajo fianza y no se les permitirá salir del país caribeño hasta que comparezcan en la corte. Y así llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán, dulces sueños para todos y nos vemos mañana en la mañana aquí en Estrenos y Estrellas. Muchísimas gracias, Federica, y felicidades a Nacho. Claro, bueno, y felicidades a ti porque hoy es el Día del Periodista. Felicidades a todos nosotros porque es el Día del colegas. Periodista. A Claro todos los que colegas, sí. felicidades. Hacemos una pausa. Ya venimos.
Vladislao Krisanovsky necesita con urgencia donantes de sangre de cualquier tipo. Favor dirigirse al Banco de Sangre del Hospital de Clínicas Caracas. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Desde 1950. Amigas y amigos, iniciamos los deportes con baloncesto y el Sudamericano 2016 que se lleva a cabo en el Poliedro de Caracas. Este lunes el combinado criollo sumó su segunda victoria aplastante al hilo, esta vez frente a la selección de Paraguay. La selección venezolana se impuso a su par de Paraguay con pizarra de 77-48. Por Venezuela, Gregory Vargas lideró la ofensiva con 13 puntos, José Vargas aportó 12 y Miguel Ruiz se fue con 11 unidades. Otros resultados de la jornada: Colombia se impuso a Perú, Brasil aplastó a Ecuador 107-65 y Argentina derrotó a Uruguay. En la Eurocopa 2016, Inglaterra cayó ante la revelación del torneo Islandia 2-1. Nos vamos a la Allianz Riviera de Niza, donde los ingleses adelantaron al minuto 4 por intermedio de Wayne Rooney desde los 12 pasos. Sin embargo, 2 minutos más tarde se terminó la ventaja británica con un tanto de Ragnar Sigurdsson que colocó la paridad para los árticos. Al 18, Islandia completó la remontada con un tanto de Kolbeinn Sigurdsson. Los nórdicos ahora se medirán a la local Francia el domingo en el Stade de France en Saint-Denis. Precisamente en ese escenario, Italia derrotó a España 2-0 en una reedición de la final de 2012. Giorgio Chiellini abrió el marcador a los 33 minutos y Graziano Pelle cerró el resultado en la fracción 91. Esa Italia tomó revancha de las últimas 12 eliminaciones en Euro a manos de España y logró la primera victoria en partido oficial ante la Roja desde 1994. Ahora la Azzurra se medirá el sábado a Alemania en los cuartos de final en otro clásico del fútbol mundial en Burdeos. Y así ponemos punto final a la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Gracias por la sintonía, como siempre, y recuerden Noticiero Venevisión, Canal 4 Reporta. Ustedes deciden.